Bueno, bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús, el amado Hijo del Eterno. Bienvenidos a este su canal, Doctrina Sin Tabú. Recuerden, estamos en Doctrina Sin Tabú y hoy tenemos al estimado pastor David Taguada de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Ecuador. Ojo con eso. Y también tenemos al estimado Edwin Cardona, conocido como Soldado de Jesucristo. Es miembro de la IPU, tanto de la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia como de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia. Entonces, esto va a estar tremendo, señores. Así que preparen todo oídos. Yo aquí, bueno, estoy es todo oídos. Aquí estoy con... Esto va a estar tremendo. Y bueno, vamos a estar saludando por aquí, por ejemplo, tenemos a Santiago Sánchez, dice bendiciones Urrutia, saludos cordiales. Buenos son los debates que se llevan en tu canal, no me pierdo ninguna. Qué bueno que estés siguiendo el canal, estimado Santiago. También tenemos aquí a David Urrea. Qué bien, espero que sea bendición. Y tenemos por acá al estimado Ángel Cortés. Saludos, Joaquín, a ti, a tu audiencia. Amén, amén. Igualmente, estimado Néstor Álvarez, Dios les bendiga a todos. Y tenemos a Génesis y Osvaldo Quintana Vélez. Entonces, esto está tremendo. Quiero darle paso, en primer lugar, al estimado pastor. Vamos a darle paso al pastor para que salude. Pastor David Taguada, puede saludar a la audiencia que tanto te aprecia y te aclama. Amén. Bueno, primeramente, dale gracias a Dios por una nueva oportunidad que Él nos regala, la vida, la salud, que son las cosas más importantes. Y como dijo mi tocayo David Urrea también, esperando que sea de bendición para los oyentes, eso es lo que tratamos. No es una pelea, es solamente un compartir de la palabra, tratando de poder sacar algunas conclusiones para edificación. Realmente ese es lo del punto, o eso es la clave por la cual nosotros estamos aquí, para definir algunas cosas. Y gracias, mi estimado Joaquín, una vez más por abrirnos la puerta de su canal. Que el Señor me los bendiga a todos y un abrazo grande. Bendiciones. Amén, amén. Y bueno, estimado soldado de Jesucristo, Edwin Cardona, puedes presentarte, ¿verdad? Para aquellos que quizás aún no te conocen, la presentación del estimado Edwin Cardona. Bueno, Edwin Cardona, eh, creo que tiene alguna fallita por allí de internet, ya que se ha salido. Entonces vamos a estar saludando por aquí a David Urrea, dice saludos cordiales. Saludando también a Rey Allen desde la República Dominicana. Rey Allen, el que ingreso, estimado. Amén, amén, el que ingreso. Por aquí también tenemos bueno, aquí ingresó el estimado Edwin Cardona. Bueno, Pastor David Aguada, si puedes encender tu cámara, te lo agradezco porque recuerde que es una conversación que van a tener ahorita, pero bueno, vamos a darles el paso a Soldado de Jesucristo, a Edwin Cardona, para que esté saludando. Saluda, estimado Edwin. Bueno, bendiciones a todos, gusto saludarlos, a Joaquín Urrutia, bendiciones, al hermano David Urrea, el pastor David Taguada, también Dios le bendiga grandemente, y muy contento de estar aquí, poder compartir cuestiones bíblicas. Vamos a lanzar bombas bíblicas. Soy soldado de Jesucristo, experto en lanzar bombas bíblicas, bomba atómica, bombas fumígenas de humo, bombas granadas de MGL, de mortero, como quieran. Quiero compartir aquí este texto, primeramente, dos textos, que es de lo que quiero basar todo lo que vamos a hablar aquí. Primera de Corintios 4:6, y dice, esto lo he puesto como en ejemplo en Apolos y en mí, en que nosotros aprendáis a pensar, a no pensar más de lo que está escrito. Y segunda de Timoteo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
Espero que todo sea de bendición y vamos para adelante en el nombre del Señor Jesús y que sea el Espíritu Santo direccionándonos y guiándonos a todos para que lo que escuchemos lo recepcionemos en nuestro corazón y Dios nos abra el entendimiento para... Amén, amén. Bueno, recuerden, el tema hoy es Pastor Ipú cara a cara con ex miembro de la Ipú. De eso se trata este programa de hoy. Esto va a estar tremendo. Va a ser un conversatorio totalmente libre donde ambos, ¿verdad?, van a exponer sus ideas, sus creencias, X, Y, Z, y creo que se van a lanzar hasta bombas con... Esto va a estar tremendo. Yo voy a tener que aquí, bueno, ponerme chaleco de todo tipo. Entonces, saludando a Manfred Cruz. Entonces, bueno, no sé si quieren llegar a un acuerdo, porque me imagino que van a salir preguntas escalofriantes, preguntas potentes, preguntas tremendas. Esto va a estar tremendo. Entonces, yo como moderador, o sea, yo lo menos que puedo quiero estar allí, ¿no? O sea, yo ahorita voy a apagar mi cámara y que ustedes entablen su conversación, pero si ustedes quieren llegar a un acuerdo aquí en vivo, en directo, delante de todos estos testigos que tenemos como audiencia, ahorita actualmente tenemos 17, ya viendo, quizás se van conectando ahorita más, entonces, si quieren responder las preguntas, ¿verdad?, conforme a lo que se pida. O sea, si quieren que se establezca esta ley o esta norma, mira, yo quiero que Edwin Cardona me responda tal cosa, sí o no. Entonces Edwin Cardona tiene que decirle un sí o un no. Y Edwin Cardona dice, mira, yo quiero que Pastor David Taboada me responda feo o bello. Entonces, el Pastor David Taboada tendría que responder feo o bello. Pues. Bueno, él es feo, él es bello. O bueno, no me parece. Entonces, cosas así, pues. Entonces, no sé si llegan a ese acuerdo. Quiero que enciendan sus micrófonos y me digan si quieren eso, pero yo trato de no intervenir. Pero si alguno se siente, mira, Urrutia, pero es que este no me está respondiendo, ahí yo puedo intervenir. Mira, pastor, realmente le preguntaron esto. O mira, Edwin Cardona, realmente el pastor te preguntó tal cosa y no le ha respondido. Pues, ¿entiendes? Porque hay preguntas que son abiertas, pero hay preguntas que son cerradas. ¿Entiendes? Entonces, como que si a Urrutia le pregunten, mira, Urrutia, ¿para ti Jesús es Dios? ¿Sí o no? Yo puedo responder un sí y dar el por qué. Yo puedo responder un no y dar el por qué. ¿Ves? Así es sencillo. Entonces, ya las personas decidirán si Urrutia respondió bien, Urrutia respondió mal y cada cual. Entonces, bueno, si quieren encienden su micrófono y me dicen si van a estar sujetos a esa norma o no hay norma aquí. Bueno, lo que a mí me gustaría pues responder conforme a lo que se diga las preguntas. No sé, mi estimado soldado de Jesús también. Yo creo que también está en la misma, estamos de acuerdo en ese punto. Bueno, a mí me gustaría ser muy claro, explícito, contundente y objetivo. Si le hago una pregunta sobre un ejemplo, Juan 3:16, no me responda con Isaías 9:6. Un ejemplo, ¿no? Si le pregunto sobre Juan 10:30, no me responda con Isaías 35:4. Si le pregunto sobre Juan 1:23, no me responda con Deuteronomio 32:39. Tenemos que ser objetivos y contundentes con lo que vamos a hablar, explícitos, sin rodeos, sin dar vueltas, directos, como el dermatólogo, al grano, al grano. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Esto está tremendo. Yo aquí estoy asustado. Aquí donde estoy, yo estoy asustado. No crean que esto está tremendo, señores. Y bueno, no sé quién desea empezar. No sé quién va a desear empezar la conversación. Y en lo que empiecen, recuerden que esto es libre. Traten de ser equitativos. Traten de si tú preguntas, responde y puedes hacer una pregunta, X, Y, Z. Así traten de ser equitativos para yo no intervenir tanto. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí voy a apagar. Recuerden también, para que se escuche nítido,
cuando alguien esté hablando, el otro mantener el micrófono apagado. Entonces, si quiere intervenir, enciéndalo, hable, y si ve que el otro va a continuar, apague el micrófono nuevamente. Entonces, bueno, apagaré mi cámara y este es su tiempo. Bueno, mi estimado soldado, me gustaría pues que usted empiece como usted lanzó el reto. Me gustaría que empiece botando las bombas ahí. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar con una pregunta muy sencilla. ¿En qué parte Jesús dijo que Él era el Padre? Bueno, nosotros conocemos y entendemos claramente cuando nos vamos a las Escrituras, podemos ver que Jesús, ciertamente él no lo dijo que era el Padre, pero podemos ver que los apóstoles lo llaman solo y soberano al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo llamó y le dijo que Él es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y por ende sabemos que Pedro dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vivía en el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta que era el Espíritu de Cristo que impulsaba a Pablo a hablar y hacer lo que realmente los apóstoles hacían. Porque no somos nosotros cuando hablamos, dice, yo pondré palabras en tu boca. Entonces, mi estimado soldado, podemos deducir claramente en las Escrituras esto. Ahora me gustaría, con respecto también a lo que usted pregunta, o por la pregunta que usted nos hace, me gustaría saber qué tipo de hijo tiene usted. Hemos escuchado algunas declaraciones suyas, entonces me gustaría saber cómo define usted dentro de la teología bíblica al Hijo de Dios. ¿Cómo lo define usted? Bueno, primeramente yo no le pregunté si los apóstoles habían dicho que Jesús era soberano. Le pregunté era en qué parte Jesús había dicho que Él era el Padre. Eso era sencillo, ¿sí o no? Listo, usted me dice en qué Jesús creo yo o qué clase de hijo, es la pregunta. Creo en el hijo que habla Juan 6, 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. En ese hijo del que creo, en el enviado del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En ese hijo creo yo. También creo, según Juan 8, el versículo 40, usted puede leerlo allí, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, del Hijo de Dios que estaba con Dios, que salió de Dios y el cual oyó todas esas verdades que nos dijo cuando estuvo acá de Dios, como dice allí. Mi estimado soldado, bueno, usted nos acaba de decir que realmente usted cree en el enviado. Eso lo creemos tanto usted como nosotros. Usted conoce la doctrina que usted mismo lo profesó, lo enseñó. Usted conoce que nosotros no negamos realmente al Hijo de Dios. Lo predicamos, lo enseñamos en las iglesias. Igualmente, ahora, decir que Jesús sea un hombre, eso no nos afecta a nosotros, pero también habla en el libro de Hebreos que Él es más del Hijo, dice tu trono, oh Dios. ¿En qué sentido, mi estimado soldado, Él es Dios? ¿Cómo usted lo define a Él? ¿O cómo define usted al Hijo de Dios cuando habla que Él es Dios? ¿Cómo lo define, mi estimado soldado? Usted nos dijo una parte y eso puede, prenda el micrófono, mi estimado. Bueno, usted hizo una pregunta y yo le respondí la pregunta. Se supone que seguiría yo con la otra pregunta, ¿no? Adelante. Bueno, según Juan 5:18, dice que
Si leemos desde el 17 de Juan 5, 17 y 18 dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La pregunta según este texto es, ¿Jesús fue llamado Dios por decir que era el Padre o fue llamado Dios por decir que Dios era su propio Padre? La respuesta es sencilla, mi estimado. La Biblia mismo lo dice, haciéndose igual a Dios. Este es lo que termina el versículo 18, si queremos explicar los textos. El texto termina diciendo que era igual a Dios. Ahora, ¿cómo puede un hombre igualarse a Dios? No es tanto lo que usted nos pregunta, si es que era su propio padre, porque sabemos que él tenía su Dios y su padre en cuanto a la condición de hombre, o por cuanto a la manifestación y la humillación de Filipenses, que lo explica claramente. Pero podemos nosotros explicar claramente ese texto cuando dice haciéndose igual a Dios. Ellos entendían claramente porque eran realmente judíos y comprendían las Sagradas Escrituras y sabían lo que estaba escrito en los profetas. Entonces, cuando ven a Jesús diciendo que él tenía, no solamente era linaje de David, sino que también se hacía la raíz de David. Entonces, ellos proclamaron claramente, dijeron, este es un hereje, hay que matarlo, porque no solamente dice que es Dios su Padre, sino que se hace también igual a Dios. ¿Y cómo puede ser igual a Dios si solamente fuera un hombre o solamente, bueno, no puedo discernir todavía su doctrina porque le pregunté sobre el Hijo y no, o sea, en mi punto de vista no contestó contundentemente, pero vemos aquí claramente que él, la gente se dio cuenta lo que la intención de Jesús o lo que Jesús quería enseñar claramente, ¿sí? Ahora, ¿cómo era que se hacía igual a Dios? Porque hacía las obras de su Padre o hacía las obras del Padre. Hacía, sanaba, perdonaba y todo lo demás lo hacía. Tenía las prerrogativas y los atributos de Dios. Eso no lo puede esconder, mi estimado, porque eso es bíblico y eso está ahí en las Sagradas Escrituras. Podemos colaborar con algunos textos bíblicos. Ahora, si usted ve a Jesús solamente por un lado y no ve el otro lado, Jesucristo, podemos nosotros enseñar la doble naturaleza, que es una doctrina cristocéntrica y clara en la unicidad de Dios. Si usted fue unicitario, usted puede entender y claramente lo que yo me refiero cuando hablo de la distinción entre el Padre y el Hijo. Ahora, mi estimado, otra pregunta que me gustaría conocer sobre usted. El Hijo de Dios, ¿sí? Escuche bien, el Hijo de Dios en la deidad para usted es igual al Padre para usted. Escuche bien, el Hijo de Dios en la deidad es igual al Padre, sí o no, y por qué. Bueno, Juan 5, 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Efesios 2, el capítulo versículos 5 y 6, Filipenses 2, 5 y 6, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Acuérdese que cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando del hombre ungido, de alguien que fue ungido, Jesús Cristo. Ese es el sujeto de la oración. Y en el versículo 6 dice, el cual, pronombre relativo. Aquí tenemos una oración de relativo. Siendo por naturaleza Dios. Josen morfeteu. Siendo por naturaleza Dios.
no está diciendo que es el Padre, sino que siendo por naturaleza Dios. No estimó el ser igual a Dios por determinación del Padre. El Hijo es igual a Dios, no porque así lo haya determinado una doctrina, sea arriana o trinitaria o unicitaria. Es porque la misma palabra dice, el mismo Jesús, lo que veo hacer al Padre, también lo hago yo igualmente. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Así que aquí no está diciendo que ese Jesús es el Padre, está diciendo que es de naturaleza divina. Usted me dice que yo no puedo negar que Jesús es de naturaleza divina, no estoy negando que es de naturaleza divina. Jesús lo aclaró muy bien cuando nos dijo, yo del Padre he salido, y también nos dijo, porque he descendido del cielo, ¿sí? No solamente es igual a Dios. Bueno, quiero aclarar aquí estos términos. Igual y coigual no es lo mismo. Anótelo ahí. Igual y coigual no es lo mismo. Como tampoco es lo mismo eterno y coeterno, para que no nos confundamos en conceptos. El Padre y el Hijo son eternos y el Padre y el Hijo son iguales. Y según Juan 6:38 dice que Él descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo de Dios. No para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Aquí vemos dos voluntades. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces sabemos que el Hijo procede de Dios. Los dos son eternos, mas no coeternos. El Padre y el Hijo son iguales según la palabra de Dios, Juan 5:19, Filipenses 2:6, mas no coiguales, que son conceptos distintos. Bueno, ahora paso yo a hacer Mi estimado mi soldado, pregunta. la pregunta fue si es que eran iguales en la deidad. No me ha respondido esa parte, si es que el Hijo y el Padre son iguales en la deidad o no son iguales, o el Hijo es una deidad creada o no es creada, el Hijo, o son iguales en la deidad. Iguales, porque Filipenses 2:6 dice que son iguales, el cual no estimó ser igual a Dios. Usted me está preguntando que si son iguales, le estoy respondiendo con texto bíblico. Dice que no estimó ser igual a Dios. No se ha dado respuesta a su pregunta. Usted me está preguntando que si son iguales en la deidad. Le estoy presentando el texto de Filipenses 2:6, donde dice que el cual siendo por naturaleza Dios, allí te está hablando de deidad. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Son iguales, mas no coiguales. El Hijo es procedente del Padre. Procedente del Padre. Bueno, ya le muestro dónde dice procedente del Padre, pero espero que las preguntas que yo le haga también sea contundente y con textos bíblicos acerca de las preguntas que le voy a hacer. ¿Le satisfizo esa respuesta o no? Está suficiente, mi estimado, y adelante. Usted nos ha dicho que Bueno, sí es listo. igual. Sí, claro. Según Filipenses 2:6 y Juan 5:19 dice que todo lo que hace el Padre igualmente lo hace el Hijo. Y esto es porque el Hijo es igual al Padre. Ahí lo dice claramente y contundentemente. Teniendo en cuenta dos conceptos. No es lo mismo igual que coigual, son dos cosas distintas. Y nuevamente lo especifico y anótelo ahí. No es lo mismo eterno que coeterno, son dos cosas distintas, conceptos distintos. Quiero hacer esta pregunta y espero que sea usted claro y contundente. En Juan
8:38. Espero que lo lea y responda de manera asertiva y contundente. Jesús dice, el Hijo de Dios hablando dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pregunta, ¿qué es lo que habla Jesús que lo vio cerca del Padre? Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que habla Jesús? A ver, repítame, mi estimado, la pregunta. Bueno, quiero ser claro para que me responda claramente. Jesús aquí está diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ahora, ¿qué es lo que habló Jesús que vio cerca del Padre? Bueno, atrás de lo que podemos ver en el mismo capítulo, Jesucristo viene proclamando la libertad y les da una libertad a los realmente a los judíos, y ellos dicen, pero nunca hemos sido esclavos. ¿De qué libertad nos está hablando? Entonces, él proclama una libertad claramente ahí, una libertad por el poder del evangelio. Ese es lo que está el Señor Jesucristo viniendo sobre anteriormente, antes de decir esas palabras. Bueno, mi estimado, eso es la respuesta que nos da. Si usted sigue leyendo el mismo contexto, 2 versículos adelante, usted se da cuenta que dice que esta verdad que él oyó, la oyó de Dios. Y dice que esta verdad la oyó cerca del Padre. Si Jesús es el mismo Padre, entonces, ¿cómo oyó esta misma verdad? O sea, ¿quién Bueno, le dijo a quién? Jesús es el Padre. correcto, pero bueno, ahora luego le contesto esa pregunta. Me gustaría lanzar mi pregunta, mi estimado. Ahora, Adelante. con respecto a lo que usted nos ha dicho, que el Hijo es igual con el Padre, ¿en qué momento, escuche bien, si es igual? Usted nos llevó a Filipenses, dice, cuál siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios o siendo Dios, no se igualó a Dios. Ahora, ¿usted cree que hay dos dioses en Filipenses 2:6? ¿O hay un Dios que es mayor al Dios Hijo? Porque con esta declaración usted nos acabó de decir que usted cree en un Dios Hijo, que claramente con Filipenses 2:6 lo trata de ponerle igual. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que habla ahí de dos dioses? Bueno, mi respuesta es no. Y quiero pasar a mi pregunta. ¿Jesús es el Padre? ¿Sí o no? Déjeme refutarle. Bueno, si usted dice claramente que no es, entonces de qué igualdad nos está hablando. Bueno, porque usted nos hace entender con Filipenses que Él es Dios, pero que no es Dios el Padre, sino que sí es Dios, pero que es automáticamente, bueno, sería otro Dios, porque vemos al Hijo tener una voluntad distinta y diferente a la voluntad del Padre. Entonces no podemos, o sea, usted nos acabó de decir que usted cree en dos dioses, tratando de Nunca, exponer Filipenses. nunca dije, no, no ponga palabras en mi boca que nunca he dicho. Nunca dije que creo en dos dioses. ¿Cómo lo compara entonces a Dios, al Hijo, siendo Dios que no es igual a Dios? Yo le pregunté si es que eran iguales en la edad, nos dijo que sí. Y Filipenses Iguales, lo pero puso en no comparación, coiguales. Iguales, pero pero no coiguales. los comparó a los dos, y eso significa que si son iguales en la deidad, obviamente es Dios. Entonces, ¿cuántos dioses tiene usted? Uno. ¿En qué sentido? ¿Cómo es que son dos y a la vez puede ser uno?
Porque Pero usted es nos que comparó ya me está, Filipenses 2:6. Usted nos claro, comparó en él Filipenses dice que 2:6 que era Dios y que también Cristo es eran igual a Dios. iguales. Exacto, que era igual a Dios. Entonces, ahí tiene usted dos dioses en la deidad. No tengo dos dioses. Tengo dos seres allí que poseen la deidad. Y Jesús, el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, procedente de Dios. Listo, paso a mi pregunta. La que le hice ahorita. Si Jesús es el Padre, ahí donde estábamos leyendo ahorita, si Jesús es el Padre, usted dijo ahora que lo que Jesús vio cerca del Padre fue un mensaje de verdad. Eso fue lo que usted dijo. Y no leyó el contexto, ni siquiera analizó el contexto. Pero Jesús dijo que esta verdad la oyó de Dios, la oyó de Dios. Le pregunto, si Jesús es el Padre, ¿cómo oyó del Padre esta verdad si el mismo Jesús es el mismo Padre? Bueno, sencillamente nosotros podemos darnos cuenta que cuando Jesús habla todas estas cosas, nos lleva a nosotros a comprender claramente que así como sucede con él, la relación que tiene él con el Padre, también nosotros tenemos con él, y que él es nuestro Padre. Por eso dijo claramente, no nos dejaré huérfanos, y así como sucede él, la relación que tiene él específicamente con su Padre, es la misma relación que tiene la iglesia con él. Entonces, claramente, y eso lo demuestra Pablo en los Corintios cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo. No hay ahí dos seres, ni tres seres, ni nada por eso, por el estilo, sino que debemos de entender claramente que es el orden como Dios estableció las cosas. Mas no demuestra una distinción de seres, una distinción de personas, ni nada de eso, sino que demuestra la comunión que tiene que tener el hombre con Dios. Y eso es lo que se está establecido hasta el día de hoy. Ahora, Dios, ¿dónde está? En el cielo. Él subió para llenarlo todo, como dice la Biblia. Entonces, claramente podemos nosotros comprender que la misma relación, el ejemplo que Jesús nos dio, nosotros continuamos siendo cristianos, siendo como Cristo, teniendo la misma relación ahora con Él, porque Él es nuestro Padre. Entonces, no hay ninguna distinción ahí de personas ni nada de eso. Ahora, con ese contexto o con esa introducción podemos comprender otros textos. Bueno, déjeme hacerle aquí un comentario, no es una pregunta, es un comentario. Usted dice que entre el Hijo y el Padre es la misma relación que tiene un cristiano con Dios. Es la misma relación, es lo que usted acabó de decir. O sea que el mismo cristiano es el mismo Padre. No, Jesucristo, él es nuestro Padre. No era. Él es nuestro Padre. Cuando le pregunté qué parte Jesús había dicho que era el Padre, usted dijo contundentemente que no. Pero la iglesia lo proclama como Padre y como Hijo a Dios. Los profetas lo proclamaron como Padre. La denominación suya. La denominación suya lo proclama como Padre. El mismo Juan, en tercera de Juan, lo habla claramente, dice, quien tiene a Dios, tiene al Padre y al Hijo. Lo tenemos todo, no tenemos solamente una parte de Dios, porque la iglesia lo proclama como Padre y como Hijo, mi estimado soldado. Los profetas lo proclamaron como Padre, los apóstoles como Hijo, la iglesia lo proclama como Padre y Hijo. Y eso es bíblico, Juan lo dijo, el que tiene a Dios tiene al Padre y al Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida eterna también. Y el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Estamos completos en Él porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, según el libro de Colosenses 2:9 al 10. Entonces, ¿cómo usted puede decirnos que no estamos proclamando si proclamamos al Padre y al Hijo al proclamar a Dios en Jesucristo? Entonces, es claramente sencillo poder comprender la Biblia
cuando comprendemos realmente la unicidad de Dios. Porque de otra forma usted está cayendo en un apolinarismo, está cayendo en el arrianismo y está cayendo en algunas otras herejías a querer ver a dos seres cuando la Biblia habla de la manifestación de Dios en carne. Entonces la Biblia nunca es politeísta, sino es monoteísta. La Biblia el mensaje vino de los judíos. No fue desde de los griegos a los judíos, sino de los judíos a los griegos, a los romanos y para el mundo entero. Y ellos no aceptan otro Dios fuera de Dios. Usted ya está formulando un muñeco de paja, está hablando de politeísmo. Aquí no estamos hablando de dos dioses. Bueno, eso fue lo que usted nos dijo de una forma... No, eso fue lo que usted entendió de una manera superficial, lo que yo dije. Lo reitero y lo aclaro, no ha salido de mi boca que creo en dos dioses, en un solo Dios, el Padre y el Hijo, como dice Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos, ego que pater en esmin. Haga su pregunta. Muy bien. Entonces, ¿usted proclama en Jesús al Padre y al Hijo, sí o no? Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. ¿No proclama cuando usted recibe al Hijo, recibe al Padre o no lo recibe? Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, ¿recibe solamente al Hijo? Estoy recibiendo al Hijo porque cuando Él viene a nuestras vidas, primero, bueno, quiero aclararle esta parte acá. El mensaje que da Juan, que ya veo que lo ha mencionado mucho, primera de Juan 2:22, hay que aclararlo. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Allí tenemos una preposición, que usted puede analizarla allí, que hace separación del Padre y del Hijo. Y dice, todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, muy bien, el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Pero hay que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Porque conociendo al Hijo, es que podemos tener conocimiento del Padre, porque al Padre nadie le ha visto y nadie le ha conocido. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, está en el seno del Padre. Allí está el Hijo con el Padre, ¿sí? Y dice que a Dios nadie le vio jamás, al Padre nadie le vio jamás. Por eso, conocer al Hijo es conocer al Padre, pero en su distinción, en la deidad, el Padre y el Hijo no son el mismo ser. Por eso, cuando usted reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, es que usted puede conocer al Padre. Por eso, Juan, allí en esa misma carta, esa carta la escribe porque los judíos creen en el Padre. Escuche bien, los judíos creen en el Padre. Entonces, al no recibir al Hijo, no tienen al Padre. Usted me dice que en el Antiguo Testamento hablan del Padre y hablan del Padre. Exacto. Ahora, ¿por qué los judíos no tienen al Padre? Porque ellos no aceptaron al enviado del Padre, no porque aceptaron a otro Padre. El Padre no envió al Padre. Si usted quiere que yo diga que el Padre envió al Padre, no, el Padre no envió al Padre. Y los discípulos no vieron literalmente al Padre, conocieron que es distinto.
Conocer, usted está confundiendo los conceptos. Conocer con ver, porque usted me da a entender que cuando conocieron a Jesús, ya vieron al Padre, pero conocer a Jesús no es ver al Padre. Al Padre nadie le ha visto. Diferente ver de conocer. Por eso no nos podemos engañar. No podemos engañar a las personas y decirle que ver a Jesús es ver al Padre. Usted ya mismo confesó que Jesús nunca dijo que él era el Padre. Es más, Jesús nunca dijo que era Dios. Jesús siempre dijo que él era el Hijo de Dios y que su Padre era el mismo Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Primera de Timoteo 6:16 dice que a este ser único, invisible, el que habita en luz inaccesible, al Padre, nadie le ha visto, ningún hombre le ha visto, ni le puede ver al Padre. O sea que cuando vieron a Jesús, no vieron al Padre. Usted está confundiendo el verbo ver con el verbo conocer. Así que yo, conociendo a Jesús, puedo conocer al Padre, porque es su propio Padre. Jesús tiene un Padre y él siempre dijo que Dios era su propio Padre, no que él era el mismo Padre, que son dos cosas distintas. Por eso ya he leído varias veces el texto donde dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Ahora paso a hacerle mi pregunta, estimado, porque sigue mi pregunta. Trato de responder contundentemente, alargar las respuestas, no solamente para que usted escuche, sino también para que escuchen los oyentes. Ahora, cuando Jesús oró en Getsemaní, que dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi pregunta es, este hombre que usted ve allí orando, que tiene una voluntad y le está orando al Padre, que tiene otra voluntad, ¿cuántas voluntades tenemos allí? Teniendo en cuenta que la unicidad enseña que hay una sola persona divina, que es el Padre. Ahora, habitando dentro de ese Hijo de Dios está el Padre. Ahora, la unicidad enseña que la unicidad es calidad de único, indivisible. No hay división, no se puede dividir. La pregunta es, si la unicidad enseña que unicidad es calidad de único, ¿cuántas voluntades vemos allí en ese ser de unicidad? En ese ser único, ¿cuántas voluntades tenemos? Bueno, mi estimado soldado, bueno, me sorprende que usted no haya, quizás ha sido maestro de la unicidad, pero me sorprende su pregunta porque eso demuestra que realmente nunca ha creído en la unicidad de Dios. Nosotros podemos explicar fácilmente esos textos cuando vemos, podemos demostrarlo como la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente, Él puede estar en la tierra manifestado de una forma y estar en el cielo, llenarlo todo, no solamente estar arriba y estar acá, Él lo llena todo. Él es un Dios, como usted mismo lo dijo, indivisible, pero aparte de ser indivisible, también en la unicidad tenemos el concepto de que Dios es extraordinario, único, que no hay más igual a Él, que solo en su especie. Entonces, al ser eso, necesitamos comprender la omnipresencia de Dios. Ahora, cuando Él oraba, nosotros entendemos que lo hizo en los días de su carne, según el libro de Hebreos. Por esa razón, pero también podemos corroborar que Él oraba, pero también contestaba las oraciones. En Juan, el capítulo 14, versículo 14, dice, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré.
Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Y también vemos orando a Jesús, pero también vemos contestando las oraciones. Vemos a Jesús cansado, pero también vemos a Jesús realmente allí diciendo: yo soy el que te va a fortalecer. Si alguno está cansado y fatigado, venga a mí, yo le voy a dar el descanso. Vemos a Jesús en un momento dormido en una tempestad y después vemos calmando la tempestad. Vemos a Jesús llorando en un momento y después vemos resucitando a Lázaro de entre los muertos. Entonces todo eso debemos de comprenderlo, mi estimado, en cuanto a la humillación y al misterio de la piedad que habla de 1 Timoteo 3:16. No es difícil de entender cuando comprendemos la omnipresencia de Dios, mi estimado soldado, o al menos que usted crea que Dios no lo pueda hacer, que Él no pueda actuar estando en el cielo y manifestarse en la carne. Y no solamente eso, sino que estar llenándolo todo, siempre. Él no hace distinción, ni se divide, ni cambia, ni muda. No hay sombra de variación en Él. Él es extraordinario, único en su especie. Entonces, eso es lo que no he entendido, mi estimado. Pero es que yo no le pregunté si Jesús oraba y si el Padre contestaba. Yo le pregunté si este ser tiene dos voluntades. Si el Padre es el mismo ser y ese Jesús es el mismo Padre, el Hijo dice que no se haga mi voluntad. La pregunta fue si el Hijo tiene una voluntad diferente a la voluntad del Padre. Si este ser que es de unicidad único, indivisible, tiene dos voluntades. Claro, mi estimado, hay dos voluntades claramente, porque debemos de entender, una vez más lo dijo, que en Filipenses 2:6, que el texto que leímos primerito, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él no era una apariencia de hombre, mi estimado soldado, él era totalmente un hombre también, y a la vez también era Dios. Entonces debemos de entender que ese hombre es la manifestación de Dios en la carne. No es otra cosa, mi estimado soldado. Él es Dios manifestado en carne. Ahora nosotros debemos de comprender a la luz de las escrituras y no a lo que nosotros podamos pensar, porque si yo digo que solamente existe una voluntad, entonces ¿qué ejemplo nos da a nosotros? Él se pone en el lugar de nosotros. Siempre Él, cuando nosotros vemos esto, debemos de colocarnos en el lugar de Cristo, porque ahora somos nosotros el que está siguiendo las pisadas de Cristo. Y ese ser, el cual es Dios, dice, Él mismo subió a los cielos para llenarlo todo. Y Él constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, no existe otra forma, mi estimado, de entenderlo. Podemos nosotros darnos vueltas y vueltas viendo dos seres cuando la Biblia no lo habla, no dice eso, dice yo y el Padre somos uno, no dice somos dos. La Biblia habla claramente que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. La Biblia habla claramente que al tener a Él tenemos toda la plenitud de la deidad, tenemos todo, estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque no necesitamos otro, estamos completos. La iglesia del Señor Jesucristo, tenemos a Él como Dios, como Padre, al Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre, como lo confesó se me va el Tomás, le dijo Dios mío, Señor mío y Dios mío. Podemos ver claramente que Juan lo proclama, Pablo lo proclama, Pedro lo proclama como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como el Señor y Dios, aguardando la esperanza bienaventurada, Tito 2:13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada, y esto solamente lo tiene la iglesia. Tenemos la esperanza que es bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. No existe otra forma de comprender las Sagradas Escrituras. Si usted ve a dos, usted está cayendo en un error doctrinal, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Enseña que hay un solo Dios y que ese Dios se manifestó en carne y que el Padre y el Hijo es uno, no son dos.
Eso es lo que ahora le pregunto, mi estimado a usted. Yo le pregunté hace un momento si usted al aceptar al Hijo aceptaba al Padre. Usted me dijo que no. Y a la vez, al seguir argumentando, bueno, dijo que sí. Pero bueno, voy a preguntarle nuevamente. El libro de Primera de Juan 2, el 23, más adelante, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Escuche bien, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Usted nos viene diciendo que el Padre y el Hijo son dos personas en sí diferentes, que son iguales en la deidad, pero que son diferentes. Entonces es importante que usted nos aclare ahora, mi estimado soldado, qué clase de hijo es el que usted tiene, que cuando usted lo recibe solamente recibe al Hijo y no recibe al Padre. Usted realmente no está teniendo todo a Dios, porque la Biblia nos habla en Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escuche bien, no tiene a Dios. Si usted no persevera, mi estimado soldado, habiendo empezado en el espíritu, ahora quiere acabar en la carne. Si usted no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, porque usted al recibir a Cristo está recibiendo a Dios. Entonces es claramente que no recibe solamente al Hijo, está recibiendo también a Dios. Pero sigue diciendo: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Primeramente, el que tiene al Hijo tiene al Padre y también tiene al Hijo. Primeramente, aquí dice al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque si le dices bienvenido, participas de sus malas obras. Esto dice la Biblia, mi estimado. Ahora, ¿qué clase de hijo tiene usted que al recibirlo a él, solo lo recibe a él y no recibe a Dios? Esa es mi pregunta, mi estimado. Primero, en Juan 7:16 dice: Jesús le respondió, dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí vemos al Padre y a su Hijo, el enviado. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, esta doctrina es la doctrina que el mismo Hijo de Dios oyó estando con Dios. Así que el que acepta esta doctrina está aceptando no solamente las palabras de Jesús, está aceptando las palabras del Padre, porque yo he salido del Padre, dijo Jesús. Entonces, el que acepta al Hijo de Dios tal cual es, no como la unicidad enseña. La unicidad enseña que el Hijo de Dios solo es el Padre hecho carne. La unicidad enseña que el Hijo es el Padre en carne. La unicidad enseña que el Padre se hizo carne, que ese Hijo no es el Hijo de Dios, sino el mismo Padre. Eso es lo que enseña la unicidad. La unicidad no enseña que el Hijo de Dios es el Hijo de Dios. La unicidad enseña que el Hijo de Dios es el Padre hecho carne. Entonces, cuando usted me dice que se extravía de la doctrina, los que se están extraviando de la doctrina son ustedes, porque usted tiene que aceptar que el Hijo es el Hijo de Dios, no es el mismo Padre. Usted enseña que el Padre tiene una voluntad y el Hijo tiene otra voluntad distinta al Padre, y asegura y afirma que es un mismo ser con dos voluntades. Usted tiene un ser con dos voluntades: la voluntad que quiere hacer la del Padre y la voluntad del Hijo que no se acomoda a la del Padre, pero supuestamente porque es un hombre, entonces la reacomoda porque es el mismo Padre. ¿Cómo es posible que dentro de ese Hijo esté el Padre y ese mismo Hijo sea el Padre hecho carne?
y ese ser único que es indivisible, que usted dice que está en omnipresencia arriba y abajo, y por esa causa tiene dos voluntades, ¿cómo es posible que si el Hijo es el mismo Padre hecho carne, tenga otra voluntad distinta al Padre que está arriba? Entonces, el Hijo que yo tengo es el real Hijo del Padre, el que salió de Dios, el que fue enviado del cielo, el que descendió del cielo, el que dijo estas palabras: yo, Hijo de Dios, soy. Jesucristo jamás dijo ser el Padre. Y usted afirmó que los apóstoles dijeron que Jesús es el Padre. Ahora, yo le pido el texto explícito donde un apóstol dijo que es el Padre. Y cuando me dé ese texto, por favor le pido que me dé el tiempo para refutarlo o para analizarlo, porque usted me va a dar el texto explícito y contundente donde un apóstol dijo que Jesús es el Padre. Espera el texto. Exacto, ahí sí, Joaquín, pilas ahí con el... Bueno, hay varios textos, tanto en el Antiguo Testamento, Isaías 9:6. No. Apóstoles. Apóstol. Ya, vamos a darle entonces, mi estimado. Juan 1:1, primera de Juan 3:1 en adelante nos habla claramente, no solamente uno de esos son textos que le estoy dando. Primera de Juan 5:20, Romanos 9:5. Todos estos textos bíblicos hablan que Él es Dios y hay un solo Dios, el cual es el Padre. Pero igualmente el libro de Apocalipsis, se me va el texto. Pero bueno, podemos ver que no solamente hay un texto, mi estimado. Podemos ver Mateo 1:23, que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Todos estos textos bíblicos dan fuerza clara para poder comprender y poder darnos cuenta que al ser él es ser Dios, o al ser Dios únicamente hay un solo Dios, y por ende Él es el Padre, porque Dios es el Padre. Esto lo hemos venido hablando, y también dice Hebreos 1:17, si no me equivoco, claramente como dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él, al ser Él es el Padre de esos hijos que se viene hablando, que dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por lo tanto, mi estimado soldado, no solamente hay un texto, hay cantidad de textos. Yo creo que usted los conoce. Si es que usted ha enseñado alguna vez la unicidad de Dios, usted sabe que esos textos no los puede usted refutar al creer como usted los cree. Bueno, deme un momentico, le argumento aquí algo. Yo le pregunté qué apóstol dijo que Jesús era el Padre. No le pregunté qué apóstol dijo que Jesús era Dios. Yo también creo que Jesús es Dios, no el Padre. La pregunta es, la unicidad enseña textual y directamente que Jesús es el Padre. Mi pregunta es, como dice 1 Corintios 4:6, debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Yo predico la doctrina apostólica, predico acerca del Padre y del Hijo, como dice Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero yo no le pregunté si Jesús era Dios. Aquí todo el mundo lo sabemos, muchos lo sabemos. Le pregunté contundentemente: si usted predica la doctrina apostólica, debe mostrar contundentemente que algún apóstol dijo de manera textual que Jesucristo es el Padre. Por favor,
le pido sinceramente y honestamente que me dé el texto, no donde dice que Jesús es Dios, por favor. Ya sabemos, espérenme un momentico, espere un momento. Okay. Ya sabemos que Jesús es Dios. Eso no indica que sea el Padre, ¿sí? El texto que le pedí fue en qué parte, ya que los unicitarios dicen Jesús es el Padre, Jesús es el Padre, Jesús es el Padre, debe haber un apóstol que estuvo con ese Jesús, que lo reconoció contundentemente como el Padre. Por favor, deme el texto donde un apóstol dijo que Jesucristo era el Padre. Muy bien, le voy a dar, bueno, ya lo, Apocalipsis 21. Vamos allá, déjeme encontrar el texto donde habla claramente. Apocalipsis 21, 6 y 7. Dice así, lo voy a leer para que usted pueda entender. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Podemos ver eso, pero le voy a dar más textos. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, en Juan 14, 18. Eso lo conoce usted. También podemos ver que Jesús dijo que él nos enviaría el Consolador en Juan 16, 7, pero también dijo que el Padre enviaría al Consolador en Juan 14, 26. No es otro. Jesús también dijo claramente, escuche bien, que solo el Padre puede traer a los hombres a Dios en Juan 6:44, pero Jesús dijo que él atraería a todos los hombres a él mismo. Todos estos textos bíblicos declaran contundentemente, mi estimado soldado de Jesucristo, aunque solamente me voy a quedar con soldado, pero sin embargo, mire mi estimado, todos estos textos bíblicos afirman categóricamente que Él es el Padre. Contundentemente enseñan que Él es el Padre, no solamente que Él es Dios. ¿Sí ve? Y si quiere le puedo dar lectura, son muchos textos. También dice Jesús resucitará a todos los creyentes en el día postrero, en Juan 6:40, pero Dios el Padre da vida a los creyentes. ¿Acaso es otro Dios? No, es el mismo Dios y Padre. Por eso es que la iglesia lo proclamamos a Dios, no solamente como hijo, sino como hijo y también como padre. Los profetas lo proclamaron como padre, los apóstoles como hijo, y la iglesia lo proclama como padre y como hijo. Eso usted lo ha demostrado contundentemente con las escrituras, y hemos venido enseñando esto porque eso es lo que la iglesia enseña y predicó en el siglo I. No enseñaron que habían dos seres o dos personas diferentes y distintas o tres personas diferentes y distintas. Eso no es doctrina bíblica ni apostólica. La doctrina bíblica enseña que hay el Padre y el Hijo y que no son dos, sino que Él es uno y uno su nombre. En aquel día Jehová Dios era uno y uno su nombre. Por lo tanto, no tenemos nosotros a dos personas ni nada de eso. Tenemos a Dios manifestado en carne con el plan y el propósito de redención al hombre. Dentro de la obra salvífica podemos nosotros darnos cuenta contundentemente que no conocemos a otro Salvador, sino solamente a Dios manifestado en la carne. Entonces es importante que usted pueda analizar eso. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle ahora es esta, porque usted me ha hecho dos preguntas, pero quiero hacerle esto. No, yo no le hice dos preguntas. Lo que pasa es que usted la primera no la respondió. Pero haga su pregunta. Bueno, vamos entonces aquí. Entonces, ¿de quién usted cree? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Usted cree que el Hijo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, para ser preciso, usted lo cree o no lo cree? Y ya vamos a ir metiéndonos un poquito más porque ya estamos en la hora.
Cuando Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Usted cree que Jesús, escuche bien, es el alfa y el omega, la A y la Z? ¿Usted cree que Él es el primero y el último? Y aparte de eso, ¿cree usted también que Él tiene las características del anciano de días del libro de Daniel 7? ¿Sí o no? Las características del anciano Daniel. A ver. Hebreos 1:2, Hebreos 1:2 y 3. Dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Por tanto, tiene todas las características y todas las... ¿Podría apagar el micrófono? Es tan amable. Él tiene todas las características y todas las cualidades divinas, porque Él procede de Dios. Él es el brillo, el resplandor de la gloria de Dios. Por tanto, posee todas las cualidades y es igual a Dios. Él es el alfa y la omega por su conexión divina, por su procedencia divina del Padre. Él tiene todas las características divinas del Padre, porque es igual al Padre. Ahora, quiero que analizar estos versículos que usted mencionó anteriormente, donde dice que yo seré su Dios y ellos serán mi hijo. Hebreos 2:13 dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que Jesús sí tiene hijos, porque el Padre se los dio. ¿Sí? No porque Él es el Padre, sino porque el Padre se los dio. Ahora me dice, Jesús es el Padre porque el Padre a los muertos da vida. Pues Juan 5:26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y así como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo, todo lo que ve hacer al Padre, lo hace el Hijo igualmente. Así que no lo hace porque es el Padre, lo hace es porque es el Hijo del Padre. A Jesús nunca le dijeron Padre, es más, nunca lo iban a apedrear porque él dijo ser el Padre. A él lo iban a apedrear por haber dicho, Dios es mi propio Padre, no por ser el Padre. Y la blasfemia que dijo, que le dijeron en Juan 10:30, si quiere pasamos y procedemos a Juan 10:30, porque es un texto que lo leen muy superficialmente y usted lo usó ahorita. Usted dijo, yo y el Padre uno somos. Lo leyó tan ligero y tan a la carrera que pensó que no me iba a dar de cuenta. El plural allí, ¿por qué no lo explicaste? Somos, está hablando de dos. Usted ya dijo que en el Hijo hay una voluntad y en el Padre hay otra voluntad. Usted ya dijo que hay dos voluntades en el mismo ser. Ahora, quiero hacerle esta pregunta. Ahora que el Hijo está en el cielo, ¿todavía el Hijo tiene una voluntad distinta al Padre? Bueno, primeramente permítame, refutarle lo que nos dijo claramente acá. Nos dice que Él es igual al Padre, pero no vemos a Jesús claramente, vemos a Jesús, escuche bien, usted mismo nos dijo cuando dice, pretenden matarme a mí, hombre, que los he hablado la verdad. Si Él tenía todo, ¿cómo es que murió? Eso es lo que nos debería, ¿cómo es que se cansó? Nosotros ya lo hemos explicado y lo podemos explicar. No sé si usted cree en la doble naturaleza, mi estimado soldado, o no acepta la doble naturaleza, porque así como veo, usted está cayendo totalmente en haciéndole a un hombre semidios, y eso es arianismo, porque es igual al Padre, pero inferior al Padre. Entonces, eso ya es arianismo, haciéndole a un hombre semidios. Y también veo también que usted dice que él tiene todas las características de Dios porque procede del Padre. O sea, usted tiene a un hombre que, bueno, no sé, como le digo, hasta ahorita no se define claro, contundente, qué clase de hijo tiene, que solamente cuando recibe a él, recibe solamente a él,
Y aparte nos dijo anteriormente que solamente recibe ni siquiera a él, sino la enseñanza de él, que no es necesario casi recibir al Padre y al Hijo, sino que recibimos la enseñanza tanto del Padre como del Hijo. Pero la Biblia nos dice que recibimos al Padre y al Hijo, no solamente la enseñanza del Padre y del Hijo. Entonces, claramente usted tiene contradicciones totalmente fuertes. Ahora nos acaba de decir que el Hijo es igual y también que tiene las características específicas del Padre. Entonces, ¿cómo explica que murió? ¿Cómo explica que se cansaba? ¿Cómo explica que oraba? Si no cree en la doble naturaleza, ¿cómo lo explica eso? Si no cree en el caso de los trinitarios, porque yo veo que usted no es trinitario, porque el trinitario cree en la coigualdad y usted no lo cree. Usted no es trinitario, no sé qué clase de apolinarismo o arianismo y parte de bionismo tiene usted en cuanto a sus explicaciones. Pero usted, como se habrá dado cuenta, sus contradicciones son bastante notorias. Ahora, mi estimado soldado, me gustaría responderle a su pregunta. ¿Cuál era lo que usted nos preguntó? ¿Cuál fue su pregunta? Que el Hijo actualmente ahora tiene su voluntad o no tiene su voluntad. Esa creo que fue la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, usted ya dijo que el Hijo tiene una voluntad y el Padre tiene otra voluntad distinta a la del Hijo. Ahora en este momento que el Hijo está en el cielo de manera visible, con cuerpo glorificado, ese Hijo tiene una voluntad distinta a la del Padre. A ver, mi estimado, usted se ha olvidado del libro de Salmos, se ha olvidado realmente de Zacarías 14, se ha olvidado usted quizás de algunos otros textos, lamentablemente, porque nos pregunta de algo tan básico que nosotros podemos decir que obviamente que no, porque Él ahorita, Él está en todos y en todos. La Biblia nos habla que Él dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Él es omnipresente, Él subió, dice, para llenarlo todo. Y Él constituyó a algunos apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, maestros y todo lo demás. Él lo dejó establecido con el firme propósito de adornar el templo de Dios y de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, mi estimado, no es que haya 2 voluntades en el cielo, sino que hay una sola voluntad. El que tendría que aceptar que hay 2 voluntades allá en el cielo sería usted. ¿Por qué? Porque allá claramente usted tiene a 2 personas diferentes y distintas, y es una muy buena pregunta para poder explicar la diferencia entre usted y mi persona. Nosotros creemos que Él es Dios manifestado en carne, y cuando asciende al cielo, dice, subió para llenarlo todo. Como lo dice el libro déjeme verlo, de Efesios, el capítulo 4, déjeme ver, dice, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Él establece para la edificación de su propio cuerpo, no el cuerpo de otro, sino de su propio cuerpo, no otra voluntad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche bien, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Ahora, mi estimado, mire lo que dice, que emplean con astucia, y Pedro y Pablo también nos advirtieron de esto. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y quién es el que descendió y que también subió? No es otro, sino es Dios manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente
Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahora, yo creo que ya le contesté, ahora es última pregunta, yo quiero terminar con esto. Estimado, ahorita está candente, el chat está picante, ya ha avanzado 1 hora y 14. No sé si a ustedes les parece justo responder preguntas del público. ¿Quién empezó preguntando? De ustedes dos. El hermano, el varón soldado. Ok, entonces termina tu última pregunta y luego respondemos preguntas del público. No sé si les parece, porque el público está consternado, quiere saber qué responde Taguada, quiere saber qué responde, tienen preguntas. Entonces también hay que darle oportunidad al público. ¿Qué les parece? ¿Está bien? En mi parte, pero no serían muchas preguntas. Una Sí, pregunta. ok. Ok, bueno, Taguada, te agradezco que ahorita cuando te esté respondiendo Soldado Jesucristo, apagues tu micrófono ya que hace mucha interferencia. Entonces a veces me tocaba a mí apagártelo y estar pendiente para entendértelo. ¿Listo? Dale, ahí los dejo para que le hagas la última pregunta a Soldado y luego preguntas del público. ¿Listo? Muy bien, bueno, soldado. Con la última pregunta, el Espíritu Santo para ti, mi estimado soldado, el Espíritu Santo para ti es alguien, escucha bien, es alguien diferente al Padre o es Dios, porque debemos de entender, te estoy preguntando durante la terminología de la palabra, ¿el Espíritu Santo es alguien diferente al Padre o es Dios el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Como dice, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y engendrará en esta mujer, María, un hijo que será llamado el Hijo del Altísimo. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre. No es otro ser distinto al Padre, no es otro alguien distinto al Padre. Cuando usted anteriormente mencionó Efesios 4:10, que dice que el que descendió es el mismo que subió, yo creo que el que descendió es el mismo que subió, no hay problema, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que salió de Dios. Pero sí me hubiera gustado que usted aclarara esta parte donde dice de que cuando subió, lo subió para llenarlo todo. Entonces sí me gustaría que me diera esta última aclaración aquí, sea corta, para seguir con las preguntas de los amigos o hermanos. Si ese Padre que descendió, porque usted ya mismo dijo que el que descendió fue Dios manifestado en carne, según usted descendió manifestado en carne desde el cielo, o no sé, porque no le entendí esa parte. Entonces ese mismo Padre en carne subió y cuando subió lo llenó todo. La pregunta es, ¿por qué el Padre que estaba arriba no lo había llenado todo, sino que tuvo que esperar a que el Padre en carne subiera para llenarlo todo? Bueno, le voy a explicar, pues no voy a contestar la pregunta, voy a explicar un poco. Verá, mi estimado, en esto lo demuestra Filipenses en cuanto a la humillación, ya que la humillación, detrás de la humillación, el libro de Filipenses habla, dice, se despojó y el despojo viene detrás del despojo una forma, tomando forma de siervo. Entonces, al tomar esa forma de siervo, él se humilló a sí mismo y a través de esa humillación, él no lo llenaba todo. Pero al ser ascendido arriba, recibido arriba en gloria, según el libro de Salmos, capítulo 24, vemos claramente que cuando se abrieron las puertas eternas, entró el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente. Él es el Rey de la Gloria. Él fue el que entró, no es que dejó el trono vacío ni nada, sino que Él es el Rey de la Gloria. Y al ser él no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, sino que tomó una forma de siervo. Eso lo enseña la humillación y lo demuestra el despojamiento. Entonces, eso es sencillo para poder terminar con esto. Ahora sí, mi estimado Joaquín, empecemos con las preguntas del público. Ok, ok. Bueno, aquí en las preguntas del público está David Urrea, que es
unicitario modalista, y quiere hacerle una pregunta a Soldado de Jesucristo. Edwin Cardona, ya que tú dijiste que Jesús es Dios, pero no es el Padre, ¿cómo explicas 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, donde dice que solo hay un Dios, que es el Padre? Ahí puede responder, estimado. Bueno, primero quiero darle gracias a todos los que están conectados, los que están viendo, gracias a Dios que están conectados, gracias aquí al pastor Taguada, gracias a Urrutia, ministro Ángel que está por ahí también, bendiciones a todos. Bueno, primeramente creo que Jesucristo es Dios, como ya lo mencionó el hermano Taguada en Juan 1:1, primera Juan 5:20, Romano 9:5 y todos los textos que Jesús es Dios. Primera de Corintios 8:6, vamos a leerlo, porque los unicitarios normalmente nos tienen enseñados a leer versículos a medio. Cuando usted lea un versículo, por lo menos póngalo completo, y así completo es que vamos a poder entender. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ahí no termina el versículo. Y un Señor. Allí la palabra Señor viene del griego Kyrios, y esa palabra Kyrios viene del hebreo Adonai, que es el nombre divino, Adonai. Por tanto, aquí el apóstol Pablo, por injerencia divina, mete a Jesucristo allí en esa deidad, porque Kyrios es el nombre para el Señor. Y aquí tengo varios textos que nos hablan que al Padre se le identifica como Kyrios y también al Hijo se le identifica como Kyrios. Así que el solamente hecho de llamarle Kyrios ya le está haciendo parte de esa deidad del Padre, porque dice que todo procede del Padre y no solamente hay un Dios que es el Padre, sino que hay un Dios y un Señor. No mutile el texto, no lo mutile, no lo diga a medias, que hay un Dios que es el Padre y un Señor nuestro, Jesucristo, que es el Kyrios, el Adón. Ok, para el pastor David Aguada, no, esta pregunta, ¿verdad? Que no pueden haber dos personas, pero una voluntad. Esa es la pregunta que él hace. Se la hace Juan Carlos, él es testigo de Jehová. ¿Pueden haber dos personas, pero una voluntad? En la vida secular, bueno, se podría pensar que sí, no solamente de dos personas, sino en algunas personas cuando se ponen en la vida secular hablando acá, pues puede haber una voluntad. Y haber no solamente dos personas, sino varias personas al entender la etimología de la palabra voluntad. Por supuesto que sí. Ok, bueno, entonces voy a escoger otro. Por favor, apaga el micrófono, estimado pastor. Una pregunta para, bueno, David Urrea hace otra pregunta para Edwin Cardona, pero quiero colocar una pregunta de otra persona. Bueno, aquí para Taguada, serían dos para Taguada ahorita y ahorita le hacemos una a Edwin Cardona. ¿Listo? Pastor Taguada, así que hagan una pregunta para Edwin. Pregunta Layo San. Taguada, según 1 Juan 3:8, ¿quién se manifestó? ¿El Padre o el Hijo? Según 1 Juan 3:8, ¿quién se manifestó? ¿El Padre o el Hijo? Esa es la pregunta de Lion San. Puedes encender tu micrófono. Primera de Juan, bueno, para eso se manifestó el Hijo de Dios, dice Primera de Juan 3:8. Pero vamos a leerle tal cual. Primera de Juan 3:8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí no pone la palabra manifestar, sino pone la palabra aparecer. Y nosotros podemos notar claramente para qué apareció: para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la muerte, cuando dijo consumado es, o sea, lo terminó, ya fue cancelado,
ya pagó el precio por el rescate de la humanidad. Entonces, esto es por qué apareció. Entonces, eso es el por qué y no es, o sea, para qué apareció el Hijo de Dios, sería la pregunta con relación al texto. Pero voy a irme un poco más allá para poder irme a lo que realmente quiere preguntar, si fue el Hijo o fue el Padre. Bueno, la respuesta es clara. Fue Dios manifestado en carne, y a esa manifestación en carne se la conoce como Hijo de Dios. ¿Y para qué? Como ya lo leímos, el para qué, para deshacer las obras del diablo. Entonces, eso es, así se explica y así es como nos enseña la Biblia, que fue Dios el que se manifestó en carne, 1 Timoteo 3:16, y como lo dice Corintios, que hay un solo Dios, el cual es el Padre. Y sencillamente, y un Señor, ¿por qué un Señor? No es que haya dos señores, la Biblia dice que hay un Señor, hay una fe y un bautismo, pero mi estimado soldado también nos acabó de decir nuevamente que él no cree solamente que hay un solo Dios, existen dos, de una forma Saudaz lo dijo cuando dice y un Señor Jesucristo. Él cree que ese y, ese Kai y ese Adón o Adonai, él piensa que se refiere una separación, pero el y también se usa, o el Kai en el hebreo o en el griego, como lo podamos ver, en el griego, perdón, se usa para unir y no para separar. Y ese texto está uniendo las dos funciones realmente de lo que hace Dios, y no es separación, porque hay un solo Señor, hay una sola fe y un bautismo. Entonces, esta es mi respuesta, mi estimado Joaquín. Ok. Pregunta para soldado, pregunta don Ramín. Esta gente es un caso serio, don Ramín. Pregunta soldado. Bueno, algunas personas me andan llamando por WhatsApp, pero realmente estoy transmitiendo desde ahorita desde el teléfono, ya que estoy dos bajones de luz aquí en mi casa, entonces no quiero sacrificar la computadora de esa manera y por eso lo usé de aquí. Dice, pregunta soldado, si Dios es tres personas en la creación y creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿creó Dios a Adán siendo tres personas? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Bueno, quisiera primero aclarar algo acerca de Primera de Juan 3:8, donde sí se usa la palabra manifestó, que es el verbo efanerote. Allí se usa el mismo verbo de Primera de Timoteo 3:16. Así que no es solamente la Reina Valera 1960 la que debe usar. Y cuando dice las reglas gramaticales de CAI, debe explicar cómo CAI funciona, como acumulativo o como distintivo de distinción. No solamente decir esto significa así y así, sino en qué texto explícitamente significa eso. La respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla. Ya, estoy respondiendo la pregunta. Estoy respondiendo la pregunta. Si Dios es tres personas en la creación y creó el hombre a su imagen y semejanza, creó Dios a Adán siendo tres personas, pues la verdad eso tendría que preguntárselo a alguien que sea trinitario. Yo no creo que Dios sean tres personas. Ok, ahí vieron la respuesta clara del estimado Edwin Cardona. Él no cree que Dios sean tres personas, él no es trinitario. Otra pregunta, no sé si esta va a ser la tercera, estimado Taguas. Vamos a la tercera. Ahorita te pongo una pregunta a ti, ahí cerramos, ¿listo? Bueno, ya con la tercera cerramos. Dale. Estimado Edwin Cardona, pregunta Osvaldo Quintana, él es de la IPU. Que si para ti Jesús tuvo origen en la eternidad o lo tuvo en María. Pero él quiere saber eso. Bueno, primeramente lo que le expliqué aquí al señor Taguada, eternidad es diferente a coeternidad, que son dos cosas distintas, para que no nos andemos confundiendo, porque yo sé que de aquí van a salir muchos muñecos de paja, porque es que ya vemos que han estado atacando muñecos de paja. Taguada dice que yo creo en dos dioses. No, yo no creo en dos dioses, creo en un solo Dios, el Padre y el Hijo. Yo y el Padre uno somos, plural, ¿sí? No dice uno soy, singular, dice uno somos, plural. Sí, Jesús tuvo origen en la eternidad. Según Juan 7:29 dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. El Hijo es procedente del Padre, porque allí lo dice Juan 7:29, también lo dice 1 Corintios 8:6.
dice que todas las cosas proceden del Padre. Y Hebreos 1:2, que nos dice, en estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que todas las cosas fueron hechas asimismo por el Hijo, ¿sí? Fueron hechas y fueron creadas a través del Hijo. El Hijo fue el medio de la creación, la causa de la creación. Por eso dice, y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo procede del Padre. El Hijo es preexistente a la creación, o sea, existe antes de la creación, no como un ser coeterno. Ya expliqué eso. Eterno y coeterno son dos cosas distintas. Espero no hagan muñecos de paja. Ok, bueno, pregunta Andrés Reyes para Taguada y ahí cerramos. Taguada, ¿quién habla en Apocalipsis 3:12? ¿Habla Dios mismo o habla un hombre glorificado distinto al Padre? En Apocalipsis 3:12, Jesús dice que tiene un Dios en 4 oportunidades. Entonces, esa es la pregunta. Apocalipsis 3:12, si quieres lo puedes buscar. Y ahí pregunta Andrés Reyes. Se lo leo. Me da la oportunidad de leer el texto, por favor. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ok, bueno, ahí podemos darnos cuenta claramente que lo que el que está hablando lo dice más atrasito. El 3:7, lo que dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, él es el que está diciendo esto, el ángel, perdón, el santo, el verdadero. Ahora, él es el santo y él es el verdadero. El que está hablando aquí, claramente, podemos definir claramente que es el Señor Jesucristo. Él lo está diciendo, no es que está hablando Dios, o sea, es Dios manifestado en carne para que usted pueda comprender en sí. Ahora, la Biblia o el libro de Apocalipsis es un libro donde tiene muchas figuras, formas y sombras, como lo podemos nosotros ver, y todo eso es sombras y figuras, porque nosotros en sí no vamos a hacer columnas en el templo de Dios, pero debemos de comprenderlo a qué se refiere, qué significa todo el contexto o todo este texto. Debemos de irlo comprendiendo el mensaje para quién fue. Las reglas hermenéuticas nos enseñan por qué, para qué, a quién lo dijo, en qué tiempo lo dijo. Todo eso es necesario, no podemos desglosar todo el texto, pero para que él pueda, pueda ser contestada la pregunta, quiero ser claro que aquí hablaba el verdadero, el santo, como lo dice la Biblia. El santo y el verdadero dice esto. Ok, bueno, esa fue la respuesta del pastor David Aguada. Hasta aquí, bueno, ya vamos por 1 hora 33 minutos. Y no me acuerdo quién empezó saludando, creo que fue el pastor. Pastor, puedes empezar despidiéndote también. ¿Verdad? Agradecido con todos los que están conectados por allí. Realmente quisiera pasar más preguntas, pero obviamente ellos tienen su tiempo, ¿verdad? Y bueno, tremendo. Entonces, pastor, puedes despedirte. Bueno, gracias, mi estimado Joaquín. Yo agradezco que Dios sea siempre haciendo la obra en cada uno de nosotros y deseando que Dios pueda obrar en cada uno y que todo lo que se haga, sea de palabras de hecho, hacerlo bajo el temor del Señor, que es lo más importante. Como dijo el hermano, no debemos ser contenciosos. No estamos aquí para contender ni pelear, sino para aclarar y poder deducir algunas cosas. Gracias, mi estimado soldado, que el Señor me lo bendiga. Gracias por esas bombas también que fueron recibidas y cualquier cosa, pues, sepa disculpar. Que el Señor me lo bendiga. Lo amamos mucho en el amor del Señor. Un saludo grande a toda la audiencia también de aquí de este canal Doctrina Sin Tabú. Que
Que el Señor me los bendiga y que tengan una linda noche llena de bendiciones. Bendiciones para todos. Amén, amén. Ok, estimado soldado, te puedes despedir. Bueno, muchas gracias al hermano Taguada, al hermano Joaquín y a todos los hermanos y amigos que estuvieron conectados. Es muy limitado el tiempo para hablar y preguntar las cosas que se tienen que aclarar y toda esta situación. Pero gracias a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos permite compartir esta gran verdad, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No con un Jesús solo, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, pido disculpas. Muchos saben que hace poco que Dios me dio este nuevo entendimiento, por decirlo así, y hace poco que estoy escudriñando la palabra tema, podría recitar muchos textos unicitarios de memoria, pero preferí no hacerlo absolutamente nada, porque la idea que me ese conocimiento, nuevo conocimiento que Dios nos quiere dar, debemos vaciarnos de todo ese conocimiento que una vez obtuvimos para nuevamente empezar desde cero. Así que les pido pues mucha comprensión y respeto en cuanto a sus muñecos de paja, insultos, ofensas. Igualmente todos somos creyentes en Dios y estamos luchando por alcanzar la salvación. Bueno, creo que se le fue el internet al estimado soldado. Agradecido con todo lo que puede tener más señal. No, él creo que ya se le cayó, ya está caído ya. Entonces, bueno, de verdad me gustaría, quizás por ahí vi mensajes, no han leído mi pregunta, Rey Allen, también el pastor Ángel García, pero realmente yo preguntaba más o menos lo que iba en la secuencia. Entonces, a veces como venía Taguada, entonces tenía que buscar una pregunta para Taguada y luego como venía Soldado y así pues. Entonces, agradecido con el estimado soldado de Jesucristo. Vamos a ver si logra conectarse nuevamente para que se termine de despedir. Agradecido también con el pastor David Taguada. Recuerden suscribirse a su canal, Doctrina Sin Tabú. Y bueno, yo también hubiese querido hacer preguntas. Este es tremendo. Sé que muchas personas querían que le respondiera sus preguntas. Pero bueno, así es la cuestión, pues. Entonces, creo que Soldado, ¿verdad? Ya no va a ingresar más, ya es el final del programa, quizás no va a ingresar más. Saludando por aquí a Tiburón que estaba desaparecido en las aguas, ya sea del Océano Atlántico, o será que se fue para el Océano Pacífico y se perdió. Entonces, Tiburón tenía rato que no lo veía. Saludos, estimado Tiburón. Por ahí la gente aclama debates contigo, ojo con eso. Entonces, bendiciones. Recuerden suscribirse a su canal Doctrina Sin Tabú y seguir la página.